Buenas tardes, buenos días a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a comenzar con nuestro encuentro de este jueves y continuaremos con la presentación que estamos haciendo de la mitología escandinava. Un recordatorio, si no queréis que vuestra imagen quede grabada y será colgada en nuestra página de YouTube, podéis cerrar la camarita que tenéis en vuestras pantallas. Y recordar también que si queréis recibir todos los programas de la sección española, podéis escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com indicando vuestro nombre y apellido, el país o la ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Y os incluirán en el grupo y así recibiréis todos los programas de la sección española. Y si queréis colaborar económicamente para el sustento de este Zoom, podéis hacerlo escribiéndome y os daría los datos que se necesitan. Esto a los de España y tal, porque los que estáis muy lejos al otro lado del Atlántico, lo que cobran por una pequeña transferencia es superior a lo que... Sí que tranquilos, que entre todos se hace todo. Si necesitáis alguna otra cosa, también podéis escribirme a la misma dirección, clarisaelo@gmail.com, y os atenderé en todo lo que sea posible. Otro de los pequeños escritos del discurso del Altísimo, que nos dice: dichoso el hombre que en tanto vive de alabanza y saber goza. Perverso consejo se obtuvo a menudo, salido de mal corazón de mortal. Y de nuevo y una vez más que nos está diciendo que usemos de nuestro discernimiento para tomar cualquier decisión y así no ser engañados ni por nosotros mismos, que muchas veces lo hacemos a nivel mental y emocional con nuestras historietas, pero tampoco ser engañados por otros de labio fácil, pero de intenciones engañosas. Y en estos momentos que vamos a compartir de silencio, y también en aquellos otros que hagamos en nuestras meditaciones, mantengamos siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón la vida de todo el planeta, con todas las criaturas que en él habitamos y compartimos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, con todos los seres, con todas las criaturas que compartimos, la vida divina. Aprendamos a ver la vida divina expresándose por medio de todas las formas. Miremos con otros ojos, oigamos con otros oídos, abramos la mirada interna y el oído interno. Antes de que sigamos adelante, debemos dar un repaso a la cosmogonía de la forma más profunda que podamos. Como es un asunto este de la cosmogonía, que no es nada fácil, siempre nos viene bien un recordatorio, de manera que lo que no comprendimos, algún aspecto que no comprendimos en su momento, quizás esta nueva mirada nos ayude a comprender.
Y de todas maneras, este recordatorio nunca nos viene de más. En el tomo segundo, en la cosmogonía escandinava se expone, tomo segundo de la doctrina secreta. Al principio había un gran abismo, era el caos. Ni el día ni la noche existían. El abismo era llamado Ginnungagap, la vorágine siempre abierta, sin principio ni fin. Esto es el espacio. El Todo Padre, el increado, el no visto, moraba en las profundidades del abismo, espacio, y quiso, y lo que quiso vino a la existencia. ¿Estáis viendo que esté grabando bien? Sí, sí, estoy bien. Parece que sí. Vale, gracias, que a veces tengo dudas. Gracias, Bonicas. Y nos sigue diciendo lo mismo que en la cosmogonía india. La evolución del universo está dividida en dos partes, que son las llamadas en la India las creaciones Prakrita y Padma, que significan naturaleza y agua. Antes de que los cálidos rayos emanados de la mansión del resplandor, es decir, desde lo más elevado, despierten la vida en las grandes aguas del espacio, antes de ello aparecen los elementos de la primera creación, y de ello es formado el gigante Ymir, que ya vimos, el gigante de hielo Ymir, o también llamado Orgelmir, que significa al pie de la letra barro hirviente. De las dos formas era reconocido. Y es la materia primordial diferenciada del caos, que se convierte en una materia tanto hirviente en el sentido que le damos a esa palabra como fría. Y es un primer movimiento, de aquí que ya no haya puesto el fondo completamente negro, sino que hay algo que se empieza a mover. Y sigue diciéndonos en el mismo tomo, esto era cuando aún reinaba la oscuridad a través del espacio, cuando los ases, los poderes creadores o Dayan Chohan, que son las más elevadas jerarquías, aún no se habían desplegado, todavía no se habían desplegado, y cuando el Hidraxil, el árbol de la vida, el simbólico árbol del universo, del tiempo y de la vida, no había crecido todavía. Y no existía aún ningún Valhalla o recinto de los héroes. El árbol no había crecido todavía, que significa que todavía no se había desplegado para formar los planos de ese septenario que conocemos en teosofía. Da igual como otras filosofías lo describan porque significa lo mismo. Desde lo más elevado hasta lo más denso de la materia que conocemos aquí, hay muchas infinitas gradaciones. En teosofía se divide por un septenario y cada uno de esos 7 tiene a su vez 7 subestados, serían 49 subestados, pero incluso cada uno de esos subestados está formado por una infinidad de gradaciones de vibración y siempre va de lo más sutil a lo más denso, a lo más denso, a lo más denso, a lo más denso. Y sigue diciéndonos, las leyendas escandinavas acerca de la creación de nuestra tierra y del mundo principian con el tiempo y la vida humana. Las leyendas escandinavas ya parten desde el tiempo y la vida humana en este plano, en este planeta. Todo lo que la precede, todo lo que tuvo que formarse antes de llegar a este plano y a esta tierra, es para aquellas, los escandinavos, para aquellas leyendas escandinavas, es para aquellas la oscuridad. No conocen más allá de lo que se describe en esa mitología escandinava.
en la que el Todo Padre, la causa de todo, habita. Es decir, que cada una de las civilizaciones ha descrito aquello que eran capaces de percibir de alguna manera de su principio, de cómo se había formado todo, y de hecho pues hay grandes coincidencias, como ya pudimos observar unas cuantas en todos estos jueves que nos hemos ido encontrando. Según observa el editor de Asgard and the Gods, que es el libro que escribió Wagner. Según este libro, aunque esas leyes encierran la idea de aquel todo padre, el espacio, causa original de todo, apenas si se le mencionan los poemas escandinavos. No porque, como él piensa, los antiguos escandinavos no fuesen capaces de elevar la idea a conceptos claros acerca de lo eterno antes de la predicación del Evangelio, a la cual se adhirieron mucho más tarde, sino a causa de su carácter profundamente esotérico. Por consiguiente, todos los dioses creadores o deidades personales principian en el periodo o creación secundaria de la evolución cósmica. Y así a todos estos se les puso nombres. Cada civilización le puso sus propios nombres. Sin embargo, todos estaban mencionando a los mismos dioses creadores o las mismas deidades. Así, en el tomo primero, la estancia primera, la eterna Madre, envuelta en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más por 7 eternidades, es decir, por el periodo del Pralaya. Y durante todo ese periodo del Pralaya, el tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración, pues el tiempo solo puede ser medido cuando hay entidades manifestadas que pueden medir la distancia y el tiempo que tardan en recorrer desde donde está uno hasta donde alcanza a estar el otro, sea cual sea la forma. Todavía eso no existía, por lo tanto no existía el tiempo en ese sentido. La mente universal no existía, pues no había Aji para contenerla. Y los Aji son las jerarquías que luego se manifiestan, pero durante ese periodo de Pralaya no estaban manifestadas. Estaba todo sumido en aquel sopicaldo que lo contiene todo, pero nada diferenciado, homogeneidad total. Entonces, durante el periodo del Pralaya, estas jerarquías no estaban manifestadas y al no estarlo no podían contener a la mente universal, no podían hacerse valedores de ser los que dan movimiento a las leyes, a la mente universal y a todo lo que más tarde se ha de presentar. Las 7 sendas de la felicidad no existían por la misma razón. Las grandes causas de la desdicha no existían porque no había nadie que las produjese y que fuese aprehendido por ellas, puesto que no había nadie todavía manifestado durante el periodo del Pralaya. Por lo tanto, no se producían causas de desdicha, ni de felicidad, ni de nada. Solo la oscuridad llenaba el todo ilimitado, el espacio, pues Padre, Madre e Hijo eran, una vez más,
uno durante todo el pralaya. Y el Hijo, hasta finalizar el pralaya, el Hijo, por lo tanto, no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. Y eso sucede al principio de la manifestación de un nuevo Manvantara. Los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser, se habían fundido en el todo. Por lo tanto, ya no había ningunos señores diferenciados, ni verdades diferenciadas. Y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranishpana, que significa el absoluto no ser, equivalente al absoluto ser o seidad, al todo. Estaba sumido en el todo, para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es, para ser exhalado cuando toque la hora, en el momento de un nuevo Manvantara o manifestación, pero mientras tanto nada existía. Las causas de la existencia habían sido eliminadas, se habían sumido en el todo, en este sopicaldo indiferenciado que llenaba todo el espacio. Lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en eterno no ser, que en realidad es el ser uno. Sola la forma una de existencia se extendía ilimitada, infinita, sin causa, ensueño sin ensueño, y la vida pulsaba inconsciente en el espacio universal. Todo el espacio, a través de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dhamma, que percibe el ojo abierto del más elevado iniciado capaz de percibir tal cosa. Pero, ¿dónde estaba Dhamma cuando el alaya del universo estaba en Paramarta y la gran rueda era Anupadaka? ¿Dónde estaba? La última vibración, se nos va a la distancia 3, la última vibración de la séptima eternidad se estremece a través de la infinitud. La madre se hincha expandiéndose desde adentro hacia afuera como el botón de loto. Esta frase ha sido entendida en sentido horizontal. La madre se hincha, pero dice de dentro afuera, es decir, desde arriba del todo, del plano indiferenciado, se hincha hacia afuera generando los planos de manifestación, los 7 planos con todos sus subplanos gradualmente, hasta que aparecen en el plano físico. La vibración se extiende, tocando con su veloz ala todo el universo y al germen que vive en la oscuridad. La vibración, oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida, que no se entiende por aguas en el sentido y concepto que nosotros tenemos del agua, pero ha sido definido como las aguas del espacio, las aguas de la vida. La oscuridad irradia la luz y la luz emite un rayo solitario dentro del abismo de la madre, emite un rayo solitario dentro del abismo, el espacio completo, que es la madre total, la madre espacio, la madre cósmica. El rayo atraviesa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno y suelta el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Y allí nos podemos venir a un sistema solar, como ya vimos al principio de la presentación de este curso, y podemos venirnos al espacio que toma el logo solar cuando genera las auras
de sus planetas, los que van a formar su sistema planetario. Por lo tanto, el Sol tiene un aura que incluye todas las auras de todos los planetas de su sistema. Así que cuando suelta el germen no eterno, también lo es dentro de un sistema solar, también lo es dentro de un planeta. Y como lo es a más vasto alcance, toda la galaxia. Entonces los tres caen en los cuatro. La radiante esencia viene a ser 7 adentro, 7 afuera. El huevo luminoso, que es 3 en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de los abismos de la madre, volviendo a todo el espacio universal. Cuando comienza todo, aquí dice cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche. Y vimos que en la mitología escandinava, en el lugar de la madre está la vaca Audumla, que también alimenta con su leche toda la manifestación. Y esto lo hace por toda la extensión de los abismos de la madre, es decir, por todo el espacio, la raíz que crece en los abismos del océano de la vida. Vimos esta explicación de la madre cósmica Audumla y el espacio, la naturaleza, de la cual aparece en Buri el semi-manifestado, el nacido, el manifestado, y de ellos, por medio de su unión con la materia ya preparada, aparecen los tres primeros dioses que se manifiestan, Odín, Vili y Ve. Y vimos que, tal como lo dice desde el propio tomo segundo, viene después la vaca Audumla, la nutridora, de la que nació Buri, el productor, el hacedor, cuyo hijo es Bor, el nacido, con Vesla, la hija de los gigantes de hielo, es decir, con la materia ya preparada, y tienen 3 hijos, Odín, Willy y Ve, o sea, el espíritu, la voluntad y la santidad. Y a esta nutridora, que es Vak, la vaca melodiosa, que produce la subsistencia y el agua del espacio y nos proporciona el alimento y sustento según la descripción del Rig Veda, pues todo parte de ella. Todo emerge a partir de ella, el espíritu por medio de la materia. Y ahora vemos que la mitología comparada y la doctrina secreta nos dice que Zeus nace en y de Cronos, el tiempo. Zeus es el dios del cielo y del trueno, el más importante de los dioses olímpicos de la mitología griega. Se le considera padre de dioses y hombres, tras su victoria definitiva sobre los titanes y demás fuerzas primitivas. Y esto es comparable a la batallita que tuvieron aquí las primeras fuerzas con la materia cósmica que había sido puesta en funcionamiento, llamada en la mitología escandinava el gigante Ymir, y en la materia del globo, nuestro globo barrio hirviente también, tanto en lo más grande, lo cósmico, como en lo más pequeño. Y este es el último de los hijos de Crono y Rea. Rea dio a Cronos una piedra envuelta en pañales y éste, sin mirar, se la tragó. Esto forma parte de la mitología griega. Y de igual modo es Brahma, el producto de emanación de Kala, la eternidad y el tiempo, siendo Kala uno de los nombres de Vishnu. Sabemos de la Trimurti hindú, Brahma, Vishnu y Shiva.
En el marco del hinduismo, Brahma, del sánscrito, evolucionó o desarrolló. Es la deidad creadora, Brahma con el acento, no Brahma sin el acento que es el todo. Brahma con el acento. Es la deidad creadora que dio origen al universo, siendo una de las deidades miembro de la Trimurti, tres formas, la tríada conformada por Brahma, Dios creador, Vishnu, Dios preservador, y Shiva, Dios destructor, al que me agrada llamar el gran reciclador, porque tiene que destruir para que se pueda reconstruir de nuevo. Todas las formas pasan por ese proceso de construcción, conservación, destrucción. Todas las formas grandes y pequeñas del universo pasan por el proceso de creación de la forma, no de la vida que la anima, no de la vida divina, no del espíritu divino que la anima, sino de la forma de materia. Se crea, se preserva durante un tiempo que puede ser ínfimo o muy dilatado, ínfimo como un pequeño microbio o bacteria, o muy dilatado como una galaxia. Y Shiva, el dios destructor, que es el encargado de destruir las formas para que con esa materia ya desintegrada la forma se puedan construir otras formas, porque la materia siempre es la misma. Y en la doctrina secreta dice, de aquí que veamos a Odín como padre de los dioses y de los ases, de los dioses más principales, más elevados, y de los ases, que son aquellos que más se nombran en la mitología. Así como Brahma, con el acento, es el padre de los dioses y de los asuras, de los dioses más elevados y de las entidades menos elevadas. Y he ahí también el carácter andrógino de todos los principales dioses creadores, desde la mónada de los griegos hasta el Séfira, Adam Kadmon, el hombre supremo. Es el Brahma con el acento o Prajapati, Bhak de los Vedas, y es asimismo, significa lo mismo, el andrógino de Platón, que nombra Platón, que no es sino otra versión del símbolo indo. Y así nos está confirmando que miremos a donde miremos de todas las mitologías y de todas las filosofías que ha habido y que hay, desde que se conoce la historia del ser humano, todas coinciden en los mismos principios divinos y humanos. Así que vemos de nuevo la misma presentación y de la materia cósmica, cuando se va preparando, se conforma en roca y hielo, y de ahí nacen tres dioses menores, o mejor que dioses fuerzas cósmicas, sería decirlo. Uno es Kari, el otro es Ler y el otro es Loki, Loki o Loki, que ya nos es mucho más conocido. Este aparece en las peliculitas de Thor. En el glosario teosófico nos habla de Ler, dice que es el dios del mar, uno de los tres poderosos hijos del gigante de hielo Ymir. Estos hijos eran Kari, dios del aire y de las tempestades, Ler, dios del mar, y Logi o Loki, dios del fuego, y constituyen la trinidad cósmica y planetaria de los antiguos escandinavos, que luego más tarde acabaron solamente siendo nombrados estos tres.
Y ahora es cuando nos devuelve otra vez a la idea que estábamos rastreando, la que pasaba con Odín. La semana pasada vimos al Odín más terreno, al Odín guerrero y al Odín más interno. Y nos dice, tras conseguir descender hasta el pozo en las raíces del gran árbol, el descenso a la 9ª esfera, si se toma el árbol con las raíces abajo y la copa arriba, Odín se encontró con la cabeza de Mimir. Aquí vemos a Odín con los 2 cuervos que le acompañaban y tiene la cabeza de Mimir en las manos. Se encontró con la cabeza de Mimir, que simboliza la decapitación psicológica, la que nosotros debemos efectuar en nosotros mismos, decapitación simbólicamente hablando, que le puso como condición que debía darle uno de sus ojos, el sacrificio, que no significa otra cosa más que el sacro oficio. Convertir cualquier cosa que hagamos en un acto sagrado, el sacro oficio. Esto significa realmente la palabra sacrificio. Y esto fue lo que le impuso para dejarle beber del pozo de la sabiduría. Si quieres beber del pozo de la sabiduría, me tienes que dar uno de tus ojos. Odín no lo dudó, sacrificó uno de sus ojos para poder beber de la fuente de la sabiduría. Conoció cosas inefables y adquirió la sabiduría, la maestría, pero necesitaba más, ansiaba el poder sobre la vida y la muerte, que simboliza la cristificación, este paso por el que habremos de transitar todos y cada uno de nosotros. Y aquí una bella imagen de Odín con su ojo tuerto. Para aprender el arte de las runas y de la adivinación, se colgó de un árbol llamado Yggdrasil, como ya vimos, atravesado por su lanza durante 9 días y 9 noches, en un sacrificio que se ofreció a sí mismo. Y aquí vemos un dibujo de Odín colgado con la lanza atravesándolo. ¿Os acordáis de la lanza que atraviesa el pecho de Jesús cuando está en la cruz colgado? Este es el sacrificio de la cristificación. Y dice Odín, sé que colgué en un árbol, mecido por el viento, 9 largas noches, herido con una lanza y dedicado a Odín. Yo, ofrecido a mí mismo. Esto es lo que hemos de hacer nosotros, cada uno de nosotros. Yo ofrecerme a mí misma, al ser real que soy. El yo ofrecido a mí mismo de Odín en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces, pues en realidad las raíces están arriba, en lo más alto, ancladas en el todo. Y sigue diciendo Odín, no me dieron pan, ni de beber de un cuerno. Miré hacia lo hondo, tomé las runas, las tomé entre gritos, luego me desplomé a la tierra. Conoció las runas y aprendió los signos, los caracteres de mucha fuerza, los caracteres de mucho poder, que tiñó el Tur supremo, Odín, y los altos poderes hicieron, y el Señor de los dioses, Odín, grabó.
Y aquí una imagen del mismo Odín colgado del árbol, escribiendo, aprendiendo los signos, las runas. Hacia los abismos más profundos me asomé hasta que avisté las runas. Lanzando un rugido las tomé, para luego caer aturdido y débil. Gané bienestar y sabiduría también. Crecí y me regocijé con mi crecimiento. De palabra en palabra fui guiado hacia otra palabra, de una acción hacia otra acción. Esto es del antiguo escandinavo en la Edda poética. Está recogido de 1200 después de Cristo, pero tenía muchos siglos y siglos de antigüedad cuando pudo ser recogido. Y hablando de las runas, dice que es el idioma y los caracteres rúnicos que constituyen la lengua y el alfabeto sacerdotal y mistérico de los antiguos escandinavos. Las runas derivan de la voz runa, que significa secreto. Así que conocer las runas, conocer su significado, es conocer el secreto. De consiguiente, ni la lengua ni los caracteres pueden comprenderse ni interpretarse bien sin poseer la clave de los mismos. ¿Cómo obtendremos la clave? Cuando por nuestra propia transformación, purificación completa del pensar, el sentir, los actos y las palabras, nos hayamos hecho dignos de poder conocer tales letras. Así es que mientras las runas escritas, que constan de 16 letras, son conocidas, las antiguas, compuestas de trazos y signos, son indescifrables. Se les ha dado el nombre de caracteres mágicos. Es evidente, dice Anson, verdadera autoridad en materia de tradiciones y creencias de los antiguos escandinavos, es evidente que las runas, debido a varias causas, fueron, aun en Alemania, consideradas propiamente como misteriosas y dotadas de una virtud sobrenatural. Según se dice, fueron inventadas por Odín. Estos caracteres se grababan sobre tablas o bastones de madera llamados bastones rúnicos. También se denominan runas los mismos conocimientos transmitidos de esta manera. Y esto aparece en los Eddas. Y el nombre de Ulfilas, que es un sabio que inventó un nuevo alfabeto para los godos en el siglo IV, el cual consistía en una combinación de letras griegas con la forma del alfabeto rúnico, desde cuyo tiempo las runas empezaron a desaparecer y su secreto fue perdiéndose gradualmente. Él tradujo la Biblia al gótico, conservada en el Codex Argenteus. Aquí está la primera página del Codex Argenteus, que es una copia de parte de la Biblia de Ulfilas. Ulfilas, sabio. En este relato, Odín cuelga del Yggdrasil, herido de muerte, en un sacrificio voluntario, para después resucitar lleno de poder y sabiduría. Relata exactamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque quizás recordaréis los que pudisteis asistir al curso sobre la simbología iniciática de la vida de Jesús el Cristo, que aquella crucifixión no es una crucifixión real hecha por hombres, sino que es el propio iniciado que se crucifica a sí mismo, poniendo
simbólicamente al polo positivo simbolizado por el ladrón Dimas a la derecha y al polo negativo simbolizado por el ladrón Gestas a su izquierda. Él en el centro, porque solo cuando uno resume los dos polos y se une en el centro de sí mismo es cuando es posible alcanzar esa muerte simbólica y esa resurrección real a la vida divina. Así que vemos tantas semblanzas. Después de esta experiencia, cuenta la leyenda, Odín adquiere poder sobre la vida y la muerte. Este relato ha sorprendido a los estudiosos por sus semejanzas con la crucifixión del Cristo Jesús. Son simbólicamente los procesos de la cristificación por los que todo iniciado ha de pasar hasta lograr la resurrección del Cristo en su corazón. Y este es el proceso por el cual habremos de pasar todos y cada uno de nosotros en su debido momento. Ahora estamos andando los pasos necesarios para acercarnos a ello. Es, pues, natural encontrarnos un relato así en una enseñanza de la vía directa, que deviene de la raza hiperbórea, la primera, donde en remotos tiempos estaban encarnados los grandes maestros de este Maha Manvantara. Este relato es parte de uno más amplio y seguramente de un gran valor iniciático, pero que desgraciadamente se perdió en el curso de los siglos. Después, muchas serán las batallas que mantiene Odín con su espada mágica y sus guerreros contra los gigantes de hielo. Además, conocedor del destino que les espera a los dioses, va reuniendo en el Valhalla a las almas de los héroes muertos en combate para formar un ejército en espera de la batalla final en Ragnarok, el que ellos llamaban el ocaso de los dioses o fin del mundo. Sleipnir, un extraño caballo de 8 patas que regaló Loki a Odín, y diciéndole: ningún caballo igualará su velocidad, te llevará por mar, tierra y aire, también a la tierra de los muertos y de vuelta aquí. De aquí se deriva que los vikingos fueran muy audaces, ya que tenían la creencia de que si morían heroicamente en combate, irían al Valhalla, la residencia de los dioses, a formar parte del ejército de Odín. Y aquí vemos un nuevo dibujo de Sleipnir, el caballo de 8 patas. Balder o Baldur, que era hijo de Odín y Frigga, es el Cristo en la mitología nórdica. Simboliza el Cristo en la mitología nórdica, hijo de Odín y padre de Forseti, dios de la justicia. Cuenta la leyenda que desde pequeño sufría terribles pesadillas que presagiaban su muerte. Entonces su madre, Frigga, esposa de Odín, decidió hacer algo. Recorrió los 9 mundos, haciendo prometer a todo ser viviente, animal, vegetal y mineral, que no dañarían jamás a Balder. Todos los seres vivientes hicieron tal juramento, excepto la planta del muérdago. Su madre no le dio importancia a este hecho, creyendo haber resuelto el problema. De esta manera Balder se volvió inmortal. Los dioses del Valhalla se divierten disparándole flechas que no le hacen la más mínima herida. Pero Loki, el dios del fuego, traiciona a los dioses.
engaña al dios ciego Old, le da una flecha en cuya punta ha puesto una planta de muérdago. El dios ciego dispara a Balder, su hermano, y este cae herido de muerte. El dios ciego dispara al Tuntún sin saber a dónde está disparando y le da a su hermano. Como había estado protegido por todos, menos por el muérdago, simbólicamente hablando, pues resulta que muere. Aquí vemos una ilustración del manuscrito islandés del siglo XVIII que simboliza la muerte de Balder. Vemos aquí en este pasaje cómo Loki, el dios del fuego, traicionando a los dioses, asesina al Cristo íntimo dentro de nosotros. Hecho este similar al de otras enseñanzas esotéricas. ¿Acaso nosotros, con nuestras acciones de ahora y en el pasado, tantas hemos hecho de todas las clases, no hemos estado asesinando al Cristo en nuestro propio corazón? Por fortuna el Cristo nunca muere. Está esperando que le demos la resurrección en nosotros mismos. Osiris, asesinado por Set, es uno de ellos. Hiram-Abiv por los 3 traidores, etc. Hiram-Abiv es una figura simbólica fundamental en la masonería y es tomada del llamado Antiguo Testamento. Destacan 3 personajes bíblicos: Salomón, constructor del templo homónimo en Jerusalén; su aliado Hiram, rey de Tiro, ciudad fenicia; y el maestro constructor enviado a Salomón y transcrito como Hiram-Abiv o Abiv. En la masonería especulativa propia del siglo XVIII, la narración bíblica adquiere un énfasis moral y ético, universalista y no confesional o religioso o sectario. Moral y ético universal. Se construye discursivamente una parábola psicodramática, creada deliberadamente para transmitir un conjunto de enseñanzas. No se trata solo de una leyenda o un mito propiamente dichos, sino de una representación y de una recreación iniciática de los mismos, pues todo masón especulativo sabe que son alegorías, aunque cada uno represente virtudes y vicios humanos reales, pero son las alegorías lo que explican, lo que representan. Los creadores de la masonería compusieron una narración simbólica o simbolizante sobre este personaje. Es muy poco probable que se compruebe históricamente más allá de la mención en los textos bíblicos. En la parábola usada en el ritual masónico, Hiram-Abiv fue asesinado por 3 compañeros miembros del oficio que trabajaban en la construcción del templo en su afán de obtener información del maestro masón de forma ilícita. Sin embargo, Hiram-Abiv no lo reveló antes de morir. El cuerpo de Hiram fue escondido por los asesinos, llamados en el folclore masón Jubelón, Jubelás y Jubelus o Jubelos, y después fue recuperado y adecuadamente enterrado por el rey Salomón. Vemos aquí en este pasaje cómo Loki, el dios del fuego, traicionando a los dioses, asesina al Cristo íntimo dentro de nosotros. Ya lo hemos leído, hecho este similar al de otras enseñanzas esotéricas. Cuando Balder está en su lecho de muerte, Odín le dice unas palabras al oído.
Nadie sabe lo que le dice, pero cuenta la leyenda que son la promesa de la resurrección después de la purificación del mundo, tras la gran catástrofe en Ragnarok. En la mitología nórdica, Ragnarok, destino de los dioses, es la batalla del fin del mundo. Esta batalla será emprendida entre los dioses, los Aesir y los Einherjar, liderados por Odín, y los gigantes de fuego liderados por Surd, a los cuales también se les unen los Jotun, liderados por Loki, el dios del fuego. No solo los dioses, los gigantes y los monstruos perecerán en esta conflagración, sino que prácticamente todo el universo será destruido, desintegrado, de abajo arriba, de plano en plano, entrando finalmente en Pralaya. En las sociedades guerreras vikingas, el morir en batalla era un destino admirable, y esto se tradujo en la adoración de un panteón en el que los dioses mismos no son eternos, sino que algún día serán derrotados en el Ragnarok. Porque los dioses, cuando hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando hablamos de Brahma, Vishnu y Shiva, o cuando hablamos de la Trinidad en cualquiera de las otras filosofías, estos tuvieron al principio de la manifestación de este Manvantara y tendrán fin en la reabsorción para entrar en Pralaya. Así que incluso ellos desaparecerán como formas manifestadas, como seres manifestados o como jerarquías manifestadas. Todo será reabsorbido. Así que decían que el morir era un destino admirable y esto se tradujo en la adoración de un panteón en las sociedades guerreras vikingas, en el que los dioses mismos no son eternos, sino que algún día serán derrotados en el Ragnarok y se fundirán en el todo. En las propias sagas y poesía escáldica de los pueblos nórdicos aparecen claramente definidos los acontecimientos del Ragnarok. Se conoce quién luchará contra quién, así como los destinos de los participantes en esta batalla. Lo que es único sobre el Ragnarok como historia apocalíptica en el estilo Armagedón es que los dioses ya saben a través de la profecía lo que va a suceder, qué avisará de la llegada del acontecimiento, quién será asesinado por quién, y así sucesivamente. Incluso saben que ellos no tienen el poder de evitar el Ragnarok. Esto está relacionado con el concepto de destino de los pueblos nórdicos antiguos. Cuando Balder está en su lecho de muerte, Odín le dice unas palabras al oído. Nadie sabe lo que le dice, pero cuenta la leyenda que son la promesa de la resurrección después de la purificación del mundo, tras la gran catástrofe en Ragnarok. Y hasta aquí tenía preparado para el día de hoy. Así, si me permitís, dejo de compartir, pasamos a la galería y si tenéis cosas que comentar, que añadir, que preguntar, podéis abrir vuestras pantallas, vuestros vídeos, vuestros micros. Hola,
Buenos Hola, días. buenos días. Yo quería decir que este estudio me encanta porque siento que cada día aprendo un poco más y esto te lleva a tu compromiso personal interior. Lo que me ha llamado la atención de este día ha sido la similitud de la crucifixión del Maestro Jesús con rimas y gestas, que es el polo positivo y negativo, que te llevan al estudio medio que nos da el señor Buda. Y y creo que situándonos en un aquí y ahora, eso nos, en estos tiempos difíciles, nos llevan a esa armonía que nosotros debemos de manifestar a diario. Pero creo que lo más importante, si entendí bien, es la negación del yo. La negación del yo para poder darnos en amor o en compasión. Sí, Gracias. gracias a ti. Ciertamente, decir la negación del yo en su sentido personal, el yo pequeño, el yoyito, con sus deseos, pasiones, apegos, ambiciones, orgullos, soberbia, vanagloria, celos, envidias, separatividad de todas clases y el largo etcétera que se pueden poner en esa lista. Que afortunadamente no tenemos de todo a todos al mismo tiempo, porque no, ni podríamos aguantarnos a nosotros mismos. Pero no cabe duda de que si echamos un vistazo en observarnos, nos miramos y somos sinceros, encontraremos cosas que todavía tenemos que trabajar transmutándolas. Y se refiere a ese yo al que hay que, entre comillas, destruir, que no es matar el cuerpo. No se puede matar nada, ni se debe matar nada, pero en un sentido figurado es matar lo que ha sido hasta ahora para que puedan hacer lo nuevo, en sentido figurado. Y entonces, si no muere este yo personal separativo, no puede emerger el yo con mayúscula, el yo real, el yo verdadero, el ser que somos. No puede emerger, no puede manifestarse, porque en el propio cuerpo mental encuentra una barrera llena de cachivaches enorme. Allí tenemos todo grabado y yo los llamo los cachivaches de nuestra mente. Hay que limpiar de cachivaches y es muy importante esa purificación y prepararnos realmente para poder realizar la cristificación en nosotros, que se pueda realizar tal cristificación. Es una finalidad, es nuestro destino como seres humanos con H mayúscula. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? ¿Habéis quedado todos tan satisfechos que no abrís boca? Manuel, Buenas tardes. Eh, Nada, era un comentario. No tiene que ver con lo de la cristología que se ha dicho o lo del el mesianismo equiparable, ¿no? A Odín o tal. No, era un apunte que me parece interesante. Por ejemplo, en el tema de cuando has mencionado a Irán Aviv, que era el arquitecto de Tiro que vino a construir el templo de Salomón, era simplemente hacer un comentario que puede ser interesante o no, pero en historia antigua normalmente el hijo del rey del país era el arquitecto real. Es decir, que lo último que se sostiene o se cree es que Irán Aviv era en realidad hijo del Irán de Tiro. Igual que se ha constatado que Sargón, el hijo de Sargón de rey babilónico, perdón, rey acádico, su hijo era el arquitecto real, o que en Egipto Seti I
el hijo, Ramsés II, era el gran constructor de todo lo que era. O sea, pasaba por dinastía, por línea de sangre, del rey a uno de los hijos ser arquitecto. Entonces no se descarta ahora que Irán Nabif fuera hijo del rey de Irán de Tiro. Muy Nada, interesante, solo era eso. sí. Bien, gracias, muchas gracias, Manuel. Hola, María del Carmen. Hola, hola, Clarisa. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, sí, sí. Hoy, hermoso. Yo desde niña leía mucho mitología. Me ha gustado tanto y ahora con estas clases es una cosa maravillosa porque parece que estoy dentro del cuento. ¿Cómo me siento? Está hermoso. Gracias. Solamente agradecerte todas estas explicaciones a las cuales para que tú llegues, no creo que sea tan fácil porque tienes que ir desmenuzando. Y ahorita que se va viendo como un cuento, como algo, me vuelvo a situar en esa niñez cuando yo empezaba y veía y siempre me ha traído esa parte, ¿no? Entonces, yo nada más quiero agradecerte todo el esfuerzo que haces por darnos tanto, compartirnos tanto, Clarisa, gracias. De veras Gracias. que no Gracias. me dejas así como no sé, son unas emociones que no las puedo descifrar, pero son cosquillas en todo mi ser, ¿sí? Gracias, Clarisa. Gracias a ti, María. Gracias a ti, a todos. No, gracias. A ver, para mí es una oportunidad. Cuando lo preparo, Ay, estos trabajos los tengo que preparar de una forma reflexivo-meditativa, ya, sí. en la preparación. Y cuando lo estoy dando aquí, es como si nuevamente me metiese en ese significado hasta donde yo buenamente y humildemente haya podido llegar, evidentemente. Seguro que faltan muchas más profundidades, pero bien, lo tengo que hacer de esta manera, no me es posible hacerlo de otra y no me es posible trabajar de memoria. Ay, pues No es puedo precioso. trabajar de memoria. No, pues. Además, Gracias. por el hecho fundamental de que a los 46 años, ahora tengo 76, a los 46 años, cuando tuve el brote grande de esclerosis múltiple que dio posibilidad de hacer el diagnóstico, fue lo bastante grande como para que cuando salí del ingreso en el que estuve varios días, pues mi memoria se había quedado allí. Mi memoria concreta se había quedado allí. Ya nunca más he vuelto a tener la memoria que tenía, nunca más. Entonces, claro, en los primeros tiempos, me compré una agenda, nunca había necesitado una agenda. Lo llevaba todo aquí dentro, lo mío, lo de mi esposo, lo de mi hija, lo de mi hijo, el día tal, que sí, todo lo llevaba todo aquí. Pero me tuve que comprar una agenda bien grande y desde entonces, pues bueno, sigo usando una agenda, tengo que anotar todas mis cositas, tengo que anotar todas mis cositas, semana por semana, día por día. Esto, que en principio pudo ser muy dificultoso en los primeros tiempos, me costaba mucho porque tenía que pedir que me repitiesen lo que me habían dicho hacía 5 minutos. Luego mejoró en parte, relativamente mejoró en parte, y no fue tan exagerado. No es tan exagerado como en aquellos primeros 2-3 años primeros. Pero nunca más he tenido aquella memoria. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que tuve que acudir a usar más de la mente abstracta que de la concreta, puesto que la memoria de la concreta no me servía,
Aprendí a leer de otra manera, Mm, aprendí a mirar de otra manera, aprendí a así es, escuchar de otra manera. Y esto es de ver- así, de cierto, es un hecho que me sucedió y con el que he tenido que vivir. Pero lo que podía haber sido malo, entre comillas, Ujú, resultó ser tan bueno como que me ha servido para trabajar más con la mente abstracta que con la concreta. hermoso. Por eso os decía que no puedo trabajar de memoria. Si me preguntáis algo y de ese algo yo he aprendido algo que se ha quedado como con un cierto tipo de conocimiento, podré responder, pero no esperéis que os responda de memoria, como cuando uno dice cosas porque las sabe de un libro, porque eso Ujú, no, no. Intenté varias veces estudiar inglés y lo tuve que dejar porque me resultaba más fácil meterme con la doctrina secreta que con el inglés. igual estoy. No, no grababa. Entonces Así es. era una pérdida de tiempo tremendísima, no grababa. Ya, Así que dije, pues se acabó. Bueno, hablo castellano y el catalán y ya está. Y con esto me apaño. claro. Gracias. Gracias. Ay, ¿Alguien más quiere decir alguna cosilla? ay, no he bajado la mano. No he ¿Estáis bajado. todos bien? ¿Estáis todos serenos, tranquilos, Sí, de paz. armónicos, en paz? Oh, sí. ¿Estáis todos preciosos? No, es hermoso. Es una alegría bellísima, Clarisa. Estas sensaciones, para mí ahorita tocas un punto que mi hijo, tienes que aprender inglés. No, yo no pienso que puedo perder mi tiempo en hacer el inglés cuando hablo un español y cuando hay quien me encuentro, coincido en personas que hablan y siento que pierdo tiempo en estar aprendiendo inglés. Y entonces, gracias, Clarisa, gracias de veras. Pues gracias a todos vosotros. Si no hay nada más, cierro la grabación. No Mm, sin antes recordar que mañana tenemos a Daniel, ujú, que sigue con su curso. Mañana le toca. Por ahí los estaremos. cambios que ha tenido que hacer en su agenda, mañana le toca. Mm. Gracias a todos.